Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias esta noche, Padre Santo, porque tú has permitido que estas personas aquí presentes hayan llegado. No ha sido esfuerzo de ellos, tú les traíste, Señor. Yo te pido ahora que el Espíritu Santo esté sobre ellos, abriendo el entendimiento, tocando el corazón. Unge mi boca, Señor, toma control de mis pensamientos para que pueda hablar, Padre Santo, de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Noticias grandes, noticias bellas, Señor, de esperanza. Te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Los que notarán una asistencia seguida con nosotros, notarán que la prédica anterior es como la que continúa a la que sigue, en el sentido de que muchas veces el tema yo lo alargo por 2 y 3 prédicas. Nunca lo he dicho, pero trato de cortar los temas. Así que un tema es la consecuencia del anterior. La prédica anterior hablamos de Pablo en Hechos 20. Pablo hablaba en su despedida, su última prédica en Mileto hacia los Efesios. Y él hablaba a su congregación después de 3 años de estar con ellos viviendo. Y ahí él dice que cómo él se conducía entre ellos, trabajando con sus manos, ¿verdad?, por las necesidades de los que estaban también con él. Y quiero que observen, no es solamente que él trabajaba para su propio beneficio. El hombre que llevaba el evangelio trabajaba para él y para repartir. Y dice, porque bienaventurado es más dar que recibir. El hombre de Dios, que Dios utilizó para llevar el mensaje a los gentiles, nos dio un ejemplo clave en lo que es un siervo de Dios. Yo trabajo para mantenerme. Esta noche vamos a esclarecer por qué la vida cristiana ha caído en un ocultismo, en un engaño que muchos no se atreven a declarar abiertamente por miedo a persecución, por miedo a que lo desprecien, por miedo a que lo desechen. El Señor te lo advierte. Si tú hablas el evangelio, serás desechado. Si tú hablas la verdad, serás excomulgado de muchos lugares. El Señor nos ayude, porque como dice Pablo, yo no le voy a ocultar nada. En su despedida dijo, yo no tengo la sangre de ustedes sobre mi mano, porque he hablado toda la verdad, todo el consejo de Dios. No me he guardado en secreto nada de lo que te conviene. Pablo, predicando en Hechos 20, declara que era libre de la sangre de sus hermanos, por haber declarado la verdad sin ocultar nada. Sabrán pues que muchos, estando en la posición de Pablo, ocultan la verdad para beneficio propio. Esta noche quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 2, 12, 16. Y que el Señor nos revele su voluntad en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el Señor declara, hay dos argumentos que nos deben de llamar la atención y que debemos de estar claros en qué es. El Señor prácticamente está dando un ultimátum a las personas de la iglesia de todos los tiempos para que se arrepientan de su mal proceder. Y vemos estas declaraciones en Apocalipsis y las pasamos sin entenderlas bien, sin darle la importancia que se merecen y pasar la página. ¿Qué tan importante es esto? Que el Señor dice, arrepiéntete. Tengo contra ti estas cosas. No nos enseñan a cómo librarnos de esta situación para no tener en contra al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Y la pregunta es, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ustedes leerán esto en la Biblia y no verán ni pensarán en qué es lo que se refiere a esta doctrina. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vemos este hecho como un hecho aparte, distante, lejano, que ya no se da en la iglesia. En la iglesia no se da, no para nada, esto de poner tropiezo a los hijos de Israel. Nadie va a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y en la iglesia, mucho menos fornicación. Eso no se ve, esa es la doctrina de Balaam. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y hay que estar claro qué es la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Qué bueno que podemos nosotros hablar de estas cosas. Y déjeme decirle, en el nombre de Jesucristo, abra bien sus oídos, porque el Señor te va a hablar esta noche. Quiere que lo mantengas en el corazón, que lo escudriñes en la Biblia y que compares lo que dice la palabra del Señor a lo que tenemos en la mente. Tenemos en la mente conceptos sembrados de hace mucho tiempo que pensamos que son correctos y que no concuerdan con lo que nos enseñan en la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Satanás jamás, hermano, va a negar a Jesucristo. No va a negar la existencia de un Cristo. No va a negar la existencia de un Espíritu Santo. No va a negar la existencia de un Padre Todopoderoso. Son los últimos tiempos y se le acaba. Entonces, ¿cuál es la opción que él tiene? Tratar de tomar estos conceptos y ocultar su entendimiento y el aprendizaje de lo que esto es, para que nosotros de ninguna manera conozcamos a Dios, sabiendo que existen estas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los últimos tiempos. Ahora, la iglesia de hoy en día tenemos que verla. Es una iglesia institucional. La iglesia verdadera es universal. La iglesia de hoy en día, todas tienen nombre, tienen apellido, todas tienen estatutos. Todas las iglesias de hoy en día tienen cabeza,
tienen jefe, tienen jerarquía, tienen escalafones, tienen diferentes tipos de autoridades dentro de la iglesia. ¿Es esto correcto? Mire, quizás usted tenga el concepto bien de lo que es la iglesia de Cristo, pero sin embargo cuando la aplicamos a nuestro diario vivir, cuando la comparamos con nuestros hermanos que van normalmente a las iglesias, los vemos a ellos bien. Inclusive compartimos con ellos sin que nos remuerda la conciencia, sin darle una voz de alerta y decirle: mira la iglesia donde tú estás, mira bien el camino, porque Dios lo ha marcado, Dios lo ha dicho claramente en su palabra. Son iglesias que van tras la doctrina de Balaam y no saben qué es eso. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Satanás es institucional, es un organismo que tiene muchos escalafones divididos en diferentes tipos de autoridades. Cristo nos enseña claramente que Él y solamente Él es la cabeza de la iglesia. Y su iglesia es el cuerpo, no hay más cabeza. Ahora, es correcto que todas estas iglesias tengan superintendentes, tengan diáconos, tengan pastores, tengan todo este tipo de escalafones. ¿Es eso correcto? Esta noche el Señor te va a hablar y el asunto es: ¿qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor te descubra a ti lo que es la verdadera iglesia, y cuando tú veas a tus hermanos, a tus amigos descuidados e ignorantes de la verdad? ¿Qué vamos a hacer? En esta iglesia vemos que es el hombre el que enseña. En esta iglesia son los hombres los que edifican. En esta iglesia, disculpen, son los hombres los que tienen la autoridad y la cobertura, y tienen la potestad de regir unos estatutos por los cuales todos se rigen, enseñan, aprenden y se guían. La iglesia del Señor es el Espíritu Santo el que enseña. Ustedes se reúnen aquí, escuchan, miran, y siempre le he dicho: vean como lo debería, a ver si lo que yo digo es cierto. Por eso el Señor nos manda a todos a hablar de Él. El Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Mas en los tiempos de hoy hay personas que gastan toda su vida por una institución. Jesucristo dio la vida para la iglesia. Debemos comprender, hermanos míos, lo que estamos tratando esta noche, lo que estamos diciendo. Y lo que a mí me llama la atención es que vemos a estas instituciones y no vemos nada mal, no vemos nada incorrecto. Todo nos parece bien. Es más, hablamos de ellos. Ok. El Señor es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Dice el Señor, aquí tengo anotado: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. ¿Qué nos está diciendo el Salvador? Que ese es nuestro Maestro. Él va a tomar las cosas directamente del Señor. Esa va a ser nuestra guía, el Consolador, el Espíritu Santo. Ok. Esto es como para introducirlo a lo que es la doctrina de Balaam. El Espíritu Santo
es el que se encarga de que tú conozcas, de que tú aprendas. Cuando el Señor dijo, todo ha sido consumado, Él se refería precisamente a esta labor. Todo está hecho, el nuevo pacto, hay algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, la iglesia del Señor nace con esto. Todo es consumado. La iglesia del Señor nace con Cristo. No nace de nadie. No nace de ninguna institución. No nace de ninguna denominación. Nace solamente de Cristo. Jesucristo es el que edifica. Es la piedra fundamental. Es la piedra que desecharon los edificadores. Es Jesucristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos a ver qué es lo que sucedió con Balaam. ¿Por qué el Señor nos llama la atención en Apocalipsis que las iglesias de los tiempos abrazan esta doctrina? ¿Qué es eso? En los tiempos que Israel estaba errante en el desierto, había un rey llamado Balac, el cual, viendo el gran número de personas de Israel, temió por su pueblo, de que Israel entraba en todos los otros campamentos y destrozaban porque eran numerosos. Y había un profeta, no era del pueblo de Israel, un profeta que también era adivino, que tenía ciertos favores. Era un hombre que todos conocían, que tenía poderes más allá de los humanos, conferidos por el Señor. Era profeta de Dios, mas no era del pueblo de Israel. Era llamado Balaam. Era conocido de que lo que decía él con su boca se cumplía. Al que maldecía le caía la maldición, y al que bendecía le caía la bendición. Viene este rey Balac, no se confunde con los nombres, se parecen mucho. Balaam es la doctrina de que estamos hablando. Estamos viendo quién fue Balaam. Y Balac fue el rey de los moabitas y los Median, de la tierra cercana. ¿Qué sucede con este rey? Manda a su siervo a decirle a Balaam: maldíceme a este pueblo de Israel, yo te voy a pagar. Y él mandó mensajeros a Balaam. Y estos mensajeros le dijeron, pero él dice, déjame consultar con Dios. Y Dios le habla. Mire, Dios le habla. No era judío, no era israelita, no era hebreo, no tenía que ver nada con ellos. Dios le habló. Y le dijo, ¿tú sabes quiénes son ellos? Pues al entender y comprender las intenciones de los hombres, Balaam le dice, no, yo no voy a maldecir a ese pueblo, porque el Dios dice que ese es el Dios de ese pueblo, yo no voy a maldecirlo. Luego ellos regresaron a Balac, y Balac dice, no, yo voy a mandar a una persona más noble, con mejor oferta, con mejor plato, para que me maldiga este pueblo de Israel. Fueron, y Balac, cuando lo recibió, mejores ofertas, ya comenzó a pensarlo y dice, no, espérate, déjame consultar con Dios. Y habló con Dios, y Dios le habló y le dijo, ok, en la mañana, si ellos te buscan, ve y habla, ve con ellos. Y esa es la historia, ustedes pueden leerlo en Números 22. ¿Qué sucede? Van a ver algo que ustedes quizás no van a entender. Cómo Dios le dice a Balaam, si ellos te llaman, ve con ellos. Está bien, yo te diré lo que tú digas. Mas en la mañana él se levantó apresurado, tomó su burrito y se fue sin que ellos le llamaran a él primero, atendiendo la atracción de la oferta monetaria, porque él ya había dicho, ya enviado esos mismos mensajeros diciendo, si me llenaras la casa de Balac de oro y plata, así no proferiré
ninguna maldición contra Israel. ¿Se puede imaginar qué fue lo que le ofrecieron para que él deseara ir? En el camino sucede algo. La mula que lo llevaba vio el ángel de Jehová enfrente parado y ella no quería pasar. Y se echaba a un lado y Balaam le pegaba a la mula. Ustedes van a leer eso. La cosa es que la mula le habló. Ese es el famoso pasaje en donde la mula le habla al profeta Balaam. Dios se había indignado, estaba bravo con él, porque veía en su corazón la codicia de aquella ganancia por maldecir a su pueblo. Balaam luego pudo ver el ángel de Jehová con la espada desenfundada y le dijo: tú hubieras muerto si la mula que tú estabas pegándole no te hubiera detenido, porque yo te iba a atravesar. Ve pues y di lo que yo te diré. Así hizo, fue. Y cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le habló. Antes de eso, él le pidió a Balac: hame 7 altares y sacrifica un toro y un carnero en cada uno de ellos. Y yo voy a ver qué me dice. Él quería que el Señor diera palabra para maldecir al pueblo de Israel, pero el Señor lo que le daba eran palabras de bendición para el pueblo de Israel. Y él dice: yo tengo que decir lo que el Dios de Israel dice. Y le decía la bendición a Balac y bendecía al pueblo de Israel cuando Balac le estaba pagando para que lo maldijera. Miren esto, y quiero que vean la figura de lo que es la doctrina de Balaam. Balaam en su corazón quería el dinero, quería maldecirlo para ganarse el dinero, pero Dios le decía: bendición. Y después predicaremos de la segunda profecía de Balaam, que eso es un mensaje directo del Señor hacia toda la humanidad. Pues sí, Balaam bendijo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Y Balaam le dice: no te pagué para eso. Y dice: ahí hay otro monte, vamos a verlo desde allá y a ver qué te dice el Dios de ellos, pero quiero que lo maldigas. Hizo de nuevo 7 altares y así hizo 4 veces. Fueron 4 profecías de bendición que Dios le dio a Balaam para el pueblo de Israel. La segunda profecía es poderosísima. Con esa sola yo puedo predicar, cualquiera puede predicar un mensaje entero. Es hermosa. Y Balaam dice: yo no te pagué para eso. Pero en su corazón Balaam quería esa ganancia. ¿Qué hizo? Él, conociendo a Dios, conociendo al pueblo de Dios, conociendo el corazón del hombre, aconseja a Balac: mira, algo que irrita al Dios de ellos es que ellos coman de lo profano, de lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación carnal con otras personas. Así que toma las mujeres más hermosas que tengas en tu reino y oblígales a fornicar. Él se fue para su tierra, y eso lo vamos a ver más adelante. Balac envió y tomó el consejo de Balaam para hacer caer a los hijos de Israel. Y efectivamente, los hijos de Israel cayeron en esa fornicación, comieron carne y comida dedicada y sacrificada a los ídolos y fornicaron con ellas. Dios se enfureció y le dio una orden a Moisés: mátame a todos los que han caído en eso. Ahí fue donde el hijo de Aarón, el nieto de Aarón, atravesó con una lanza el estómago de uno de los que estaba fornicando en ese momento, y a la mujer también. Murieron 24,000 personas ese día por consejo de Balaam, por quererse él tomar el botín, conociendo el consejo de Dios, conociendo la verdad del Señor, siendo un profeta. Escuchen, prefirió el metal, el oro,
la plata. Cumplió con Dios, pero por detrás le dio el secreto a Balac de cómo hacer caer al pueblo de Israel. ¿Cómo se aplica eso a nuestros días de hoy? Y pongan sus oídos. Fin. Satanás se le acaba el tiempo y tiene que hacer que la iglesia fornique. La iglesia es el Israel espiritual de hoy en día. El Señor es celoso. Él no soporta la fornicación, ni el adulterio, ni que tú te unas con otro. Satanás ve la oportunidad y dice: espérate, yo puedo hacer que el pueblo de Dios hoy en día forniquen con cosas mundanas, con cosas satánicas, con cosas que no son de la iglesia, para irritar al Dios de ellos. En los días de hoy, Balaam representa a Satanás mismo. Y Balac es representado por lo que se hacen llamar cabezas de instituciones religiosas de todas las denominaciones. Esos son los Balac. Y Satanás le llega a su corazón y se lo envenena diciendo: si tú puedes hacer que este pueblo fornique, yo te voy a dar todo esto en oro y plata y posesiones y prestigio. Y aquellas personas han permitido la contaminación de la iglesia del Señor con cosas satánicas, con cosas que no son de Dios, puro paganismo. Y hoy en día en las iglesias de Dios ves cómo se han infiltrado las cosas que son del mundo y las vemos bien, las vemos bonitas, las vemos santificadas. Y ese es el secreto que Satanás tiene muy guardado. Él ha santificado las cosas profanas, santificado entre comillas, a través de estos ungidos y cabezas, que de cabeza no tienen nada, sino que se van a hundir en el mismo infierno y están hundiendo a todos los que creen en Cristo. Le está haciendo: tú puedes santificar esto y usarlo en tu iglesia. Satanás está haciendo lo que hizo Balaam. Mírenlo de esta forma. Hoy en día el rock es satánico, pero tú ves rock cristiano. ¿Me entiendes? Hoy día vemos a Halloween, esa fiesta pagana. Vemos que los cristianos aprovechan ese día para hacer una fiesta cristiana de Halloween. Vemos los Grammy, cómo se le dan a la gente del mundo por los músicos. Los cristianos no se quedaron atrás. Satanás se lo metió, el arpa de oro. Se puede imaginar a Dios en los cielos con Jesucristo comentando y diciendo: ¿a quién tú crees que este año se ganará el arpa de oro? Es lo que estamos viviendo. Están disfrazando las cosas mundanas y están contaminando la iglesia a través de los ungidos y de las cabezas. Por ejemplo, vemos ahora las cabezas que se han aflojado tanto que hacen pecar a toda la iglesia. Pues es de conocimiento de todos que una de esas grandes cabezas empezó a bailar en la boda de su hija, llamándolo baile santo. Y de aquí, desde ese evento para acá, ya hay baile santo, ya es permitido en las iglesias. Así vemos muchas cosas tradicionales del paganismo se practican en las iglesias. Satanás está ganando la batalla en ese sentido, pero nosotros somos incapaces de percibir que esas iglesias son de Él. Son iglesias institucionales, no son iglesias universales. En esa iglesia manda y rige un hombre y tiene cabeza.
y detrás de él hay 3 y 4 más y siguen el dominio del hombre. La Biblia en Apocalipsis advierte de la doctrina de Balaam y el pueblo de Dios no tiene el conocimiento de qué se está hablando en ese momento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a ti, Señor. Satanás predica un evangelio paralelo al evangelio de Jesucristo. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber quién es de quién? Por eso el Señor te dice, el Espíritu Santo tomará las cosas directamente de Él y nos las hará saber. En el mensaje de la iglesia de Éfeso, el Señor dice cosas que han dejado de hacer, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchas cosas que has dejado de hacer y otras que tú comenzaste a hacer. Entre las que comenzaste a hacer la doctrina de Balaam. Uno dirá entonces, pero yo no veo en realidad la diferencia. No tengo la percepción de cómo identificar. Bueno, te lo voy a decir así mismo. Todas las que tienen denominaciones de nombre, todas las que tienen cabeza, están tras la doctrina de Balaam, lo que Dios aborrece. Todo lo que está bajo sujeción de humanos, bajo marcos y preceptos, están bajo la iglesia de Satanás. Porque Dios, la iglesia de Cristo es libre, es universal, es para todos, no tiene nombre. Ahora, todo mensaje de la iglesia de Cristo está dirigido a Jesucristo y la salvación de uno en Cristo. Más la iglesia de ellos tiene desviaciones, muchas desviaciones. Celebran muchas festividades mundanas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no lo vean? Pues nosotros también éramos ciegos y el Señor nos abrió la vista. Y ver cómo la iglesia, que supuestamente es del Señor, fornica, adultera y come cosas sacrificadas al mismo Satanás, a los ídolos. Cuando vemos, por ejemplo, todas las cosas que nos meten en la iglesia como si fueran cristianas, con el nombre de cristiano, todo lo equiparan, todo lo que es del mundo simplemente le ponen cristiano, ropa cristiana, música cristiana, comida cristiana, baile cristiano, carnavales cristianos. Ya nada es malo. Balaam le dijo a Balac la forma de enfurecer a Dios. Satanás conoce el corazón de los hombres. Ahora quiero que mires en una perspectiva la iglesia donde tú te encuentras, la iglesia de donde vienes, la iglesia que tú conoces, todas ellas, cómo se manejan. ¿Hay algo de satánico en ellas? No lo vemos, ¿verdad? También menciona la doctrina de los nicolaitas. Ok. Ahora yo quiero leerle un versículo en nombre de Cristo que nos va a abrir la mente a todo esto que estamos hablando. Sinceramente, tú no ves nada de malo en lo que están haciendo. Hay hasta discotecas cristianas, hermano. Ok, vamos a buscar el versículo bíblico. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Y el Señor hará en nosotros una obra esta noche. Nos va a abrir el entendimiento. Dice en Santiago 4:2: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, escuchamos bastante eso, pero ya no nos afecta. Ya eso
lo pasamos por alto. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Que Dios abra nuestro entendimiento. No podemos ser igual que el mundo. No podemos vestir igual que el mundo y no agarren la excusa de que es legalismo. No puede ser igual que el mundo. Porque una persona que conoce a Dios busca la santidad. Busca agradar a Dios y no al mundo. Dice en Pedro, segunda de Pedro 2, 15 y 16, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura del profeta. Ahora, vean eso en esta perspectiva. Y miren las cabezas de todas las iglesias que yo les he mencionado. Unas ven bien la idolatría, perfecto. Esa es doctrina de Balaam. Otro ve bien celebrar las fiestas paganas, doctrina de Balaam. Caminan hacia el infierno. Celebran muchas festividades paganas en donde se ensalza a sus dioses Baal. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay que distinguirlas. Todas estas iglesias celebran esas mismas festividades y no ven todavía lo malo. Están comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Eso es en Judas 1:11. El Nuevo Testamento hace mención 3 veces de la doctrina de Balaam. Pues sabemos que todo lo que es idolatría es doctrina de Balaam. Todo lo que es fornicación es doctrina de Balaam. Toda aquella contaminación es doctrina de Balaam. Pero nosotros entonces decimos, bueno, espérate, pero en mi iglesia el pastor todos son santos, todos están bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos esta noche a ver qué es un siervo, qué es un hijo de Dios. En la misma parte del capítulo 20 de Hechos, el 33-35, habla el apóstol Pablo. Dice, ni plata, en 20, 33, 35, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Habla el siervo de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Vea, el siervo de Dios que habló tanto del Señor, que habló tanto de las epístolas que escribieron de él, todas sus cartas, todo lo que él predicó. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Oigan lo que se creen cabezas de iglesia. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vemos en Apocalipsis cómo el Señor liga estas dos doctrinas, la de Balaam con el nicolaísmo. Aborrezco eso de ti. Ahora, tú dirás, bueno, en mi iglesia yo no creo que hay fornicación. Mira, vea que toman las cosas del mundo como si fueran cristianas. Todas las fiestas de Navidad, todas las fiestas del Día de la Madre, todas esas fiestas paganas las vemos bien. Es más, una cabeza se alegra siempre con la Navidad sin saber que eso es ensalzar al mismo Satanás, a Baal, a Tamuz. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué están tan ciegos? Pues no son siervos de Dios.
Están buscando simplemente el metal. Conocen el misterio de Dios. E igual que Balac, muchos de ellos tienen poderes adquiridos. Y todo es de parte de Dios, créanme. Porque dice el Señor, a ellos le daré un poder extraño, para que entonces creas a la mentira y te pierdas. Muchos de ellos, hermanos míos, hacen milagros extraordinarios. Pero mira sus frutos, dice el Señor. Tú no lo vas a conocer por los milagros, por los frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice Pablo, y repito, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, compare a todas las cabezas de todas las iglesias que ustedes conozcan, con el que tiene una guía de cómo debe ser un siervo. Compárelo ahora. Dice Pablo, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Ahora dígame usted, escoja uno que trabaje, que lleve la palabra y con el sudor de su trabajo tome ese dinero y ayude al necesitado. Sáqueme uno. Menciónelo. Están perdidos. No lo han comprendido. Por eso Pablo dice, yo, incapaz de tomar ese dinero para mi subsistencia, porque ese dinero significa la sangre de Jesucristo. Todo dinero que se da para la obra es para la obra, no para mantención de uno. Es un dinero sacro, santo. No vale ni la comparación de lo que costó la sangre de Jesucristo. Venden la sangre de Cristo. Como Balaam vendió su alma por oro y plata. Conociendo el consejo de Dios, conociendo a Dios, conociendo la profecía, prefirió la plata. Así los pastores de hoy, los ministros de hoy, todos esos predicadores que son con salario, conocen la verdad del Señor y no les importa más el dinero. A mí me entristece mucho el corazón cuando oigo personas de aquí, y por eso lo estoy diciendo, porque no he podido dormir. Cuando me dicen, miren, este predicador, qué bonito. Siento que la sangre de ellos está en mis manos y me toca a mí limpiarlas y decirle, mira que ellos practican la doctrina de Balaam, no me los menciones más. Mira lo que hacen. Creen tener autoridad y que son alguien que tienen que sujetarse a ellos. Hermanos míos, abran los ojos. La iglesia del Señor, yo le dije, mencióneme uno. Estoy seguro que no puede. Porque la iglesia del Señor es invisible. El verdadero siervo de Dios no lo conocerás hasta el día que Él venga. Somos muchos, pero no son de dominio público, porque no andan tras sus estómagos. Aquí me han venido hermanos y decir, vamos allá, que allá hay poder. Hermano, me dan ganas de llorar. No han comprendido el Evangelio. No han comprendido la verdad. Una persona que está dominada y bajo cobertura de alguien es esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Si siendo esclavo de Cristo, yo estoy detrás de alguien para obedecerle, vengo a ser esclavo de ese alguien y me separo de Jesucristo. Si tengo nombre de una denominación, tengo que servirle a esa denominación y servirle a un superior y darles cuenta a un superior. No estoy predicando rebelión, estoy predicando la verdad. Somos el cuerpo, no somos cabeza. Tenemos un maestro, es Cristo. ¿No dicen amén? Amén. Ahora, lo que ustedes tienen que conocer
Esta noche se lo voy a presentar de una forma más directa, más clara. Yo lo dije la otra vez, voy a mencionarlo de nuevo. Pues la Vulgata Latina es la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, exactamente en el año 382. Jerónimo de Estridón, por encargo del Papa Tomasio I, que él vivió entre el año 366 y 384, adulteró la palabra de Dios, llamándole la Vulgata Latina. Del original hebreo y griego la tradujo en latín, con errores para que las personas obedecieran a su persona, llamándola así la Vulgata Latina, llamándola así la doctrina nicolaíta, en donde el hombre se enseñorea del hombre. Jesucristo es la cabeza y no puso a nadie por cabeza, él vino a ser una nación santa, todo real sacerdocio, nadie más arriba que nada. No existe laico, todos somos hijos de Dios. Si usted ve en una iglesia en donde alguien tiene o tiende a ser jefe, cabeza, líder, huya de ahí. Eso no es de Dios. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Damasio 1, y lo leí la otra vez, dice, y dio órdenes a cambiar estas palabras. Dice, obedecer a vuestros pastores con ánimo de que le obedezcan a él. Y sujetado a ellos, cambió esa palabra. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué decía originalmente? Y lo puedes tú buscar ahora mismo en cualquier Biblia que se traduzca directamente del griego o del arameo. ¿Qué dice el original? Obedezcan a sus dirigentes y presten atención. Dalmacio 1 lo cambió por la palabra obedecer a vuestros pastores y sujetaos, para que se sujetaran a él. Pero dice, usted dirá, pero entonces ¿cómo las personas se van a enterar de esto? El Espíritu Santo te va a decir, mira, abre el ojo, abre el entendimiento. Hay cosas que están fuera de contexto, son manipulaciones de Satanás mismo. ¿Cómo que yo voy a decir, dice Dios, en una parte de la Biblia una cosa y me contradigo en la otra? Dios no se contradice. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, Jesús, escuchen esto, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una orden de Jesucristo. Id y haced discípulos. Y mencionaba yo, mira esa cualidad de las iglesias que abrazan la doctrina de Balaam. No quieren ni van a dar su puesto a nadie, porque ese puesto le produce ganancia. Y hacer discípulos. Han pasado 20 años y nadie los quita de ahí. No. ¿Qué clase de maestro eres tú que no haces un discípulo que pueda ponerse en tu lugar y llevar la prédica también? Ese es el mandato del Señor. No obedecen el mandato del Señor, porque están interesados nada más en la ganancia deshonesta de la sangre del Cordero. Dice, y sigue, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Ahora, yo he conversado con muchas personas y no pueden tener esto claro. Dicen, no es posible de que ellos pierdan autoridad. Ellos tienen que estar en autoridad, porque la Biblia me dice, sujetado a toda autoridad. Con el versículo cambiado por Dalmacio, hacen uso de otro versículo para someterte. Pero yo quiero que ahora lo lean, escuchen, y toda aquella persona que te mencione este versículo de nuevo, tú le hablarás y esa persona se le abrirán los ojos, como a ti esta noche se te van a abrir los ojos. El versículo es el siguiente. Está en Romanos 13, 1 al 7. Romanos 13,
1 al 7. Todos los pastores, todos los ministros, todos hacen uso exhaustivo de este versículo para someter a la iglesia. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Jesucristo está hablando y dice el cristiano, sí, me tengo que sujetar a mi pastor. Porque, sigue diciendo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí está. Dios lo puso como mi pastor, luego entonces Él tiene la autoridad sobre mí. Y tengo que obedecerle en todo porque es una autoridad puesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahí está. Tienes que someterte a mí porque Dios me puso a mí de pastor aquí y yo soy la autoridad. No te resistas a Dios. Y han creado de este versículo una pirámide del cual siempre tú serás la base. Todos te pisarán. Tendrás líderes, diáconos, maestros, presbiterios. Tendrás de todo. Porque no has seguido leyendo lo que sigue. Dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ajá, clarito todo. Sigue. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no me quiero condenar, así que yo voy a obedecer a todo, en todo mi pastor. Me voy a someter a él. Sigue diciendo. Porque los magistrados... Alto. No están hablando de pastor. Satanás es Satanás. Léalo usted mismo. Porque los magistrados no son pastores. Dios está hablando de autoridades terrenales. No tiene que ver nada eclesiástico, nada con Él. Con Él es nada más Cristo. Cristo y nadie más. Nos sometemos nada más a Cristo en cuanto a lo espiritual. Pero en cuanto terrenal, Dios te ordena sujetarte a toda autoridad terrenal, ya sea el presidente, ya sea un policía, ya sea el guardia de seguridad. Son autoridades puestas por Dios para aprobar tu fe. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ya estamos viendo de que es alguien que puede castigar bajo la ley. ¿Qué pastor puede hacer eso? No están hablando de pastores, hermano. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El Señor te ordena a que tienes que someterte a la autoridad de la tierra. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Toda autoridad terrenal es puesta por Dios. El alcalde, el presidente, el corregidor. Todos son puestos por Dios. Y tú tienes que obedecerle. Tienes que ser ejemplo de siervo, ejemplo de cristiano. En cuanto a las cosas que son del mundo, son puestas por Dios. Dice, pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Lleva la espada. ¿Qué pastor lleva espada, hermano mío? La espada hoy son las pistolas, son los policías. Dios te está hablando, eso no es con los pastores. Han querido agarrarse y dice, tú te tienes que obedecer porque yo soy la autoridad puesta por Dios. Uno dirá, espérate, hermano Eliseo, eso tiene doble sentido, también se puede aplicar a los pastores. Espérate un momentito y vamos a ver eso de doble sentido. Aquí está hablando directamente a las autoridades terrenales. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto a las autoridades de la tierra. No solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también, mire, los tributos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gobierno. Los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y en este versículo se apoyan para decir, mira, aquí es pastor, porque son servidores de Dios. Todos son servidores de Dios. No son pastores. Y han tomado esto para sujetarte. Ahí está la doctrina nicolaíta, junto con la de Balán. No van a dejar eso. Se tienen que someter a mí. Tienen que pagar su tributo a mí. Yo que soy el pastor aquí.
Y si no te pongan disciplina, se creen que son la policía espiritual del mundo. Solamente Cristo puede juzgar. Solamente Cristo puede corregir. Solamente Cristo en nuestra cabeza. Ahora, mira hacia atrás de nuevo. Y dame referencia nuevamente de uno de estos pastores que se ciñen a estas instituciones. Por favor, no lo hagan más. No lo hagan más. Porque yo pensé que lo tenían ustedes entendido. El Señor te quiere liberar. Y te lleva este mensaje para que tú a tu vez lleves el mensaje de liberación a las demás personas. ¿Por qué? El que se sujeta a un humano, a un hombre, es esclavo de él y siervo de él. Tenemos que ser esclavos de Cristo para conseguir la salvación. Siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, pagad a todo lo que debáis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, 1, 7, márquelo en rojo, márquelo. Enséñeselo a sus pastores que estuvieron antes. Enséñeselo a sus ministros que estuvieron antes, a sus líderes que estuvieron antes. Y dígale, esto no es sobre ti, esto es sobre el mundo. No me vengas a decir para esclavizarme a mí, para ir al infierno, porque solamente tengo una cabeza, Jesucristo, y soy siervo de Él. El Señor dice, tú que practicas la doctrina nicolaíta, lo aborrezco, no somete. Dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre. Escuche, Él os enseñará todas las cosas. No necesitas maestro. Está aquí por el mandato. Tú estás aquí por mandato del Señor, de reunirnos. Y aprovechamos el momento para compartir la palabra del Señor. Yo no te voy a enseñar nada. Prueba de eso es que tú puedes estar sentado. Yo puedo hablar 1 hora, 2 horas. Depende del Señor que tú lo retengas en tu corazón. Yo no puedo hacer nada. Esta noche, quizás de todo el grupo, quizás la mitad, no le ha sido concedido entender esto. Pero quizás la otra mitad, cuando vea a otras personas de esas iglesias, tiene que sentir en el corazón la compasión de Dios y decirle la verdad, porque si no te vas a perder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Qué me pasa a mí si yo digo la verdad? Lo que ya me pasó. ¿Quién lo dice? Vámonos a Juan 16, 1, 8. Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí estaba Jesucristo hablando. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos míos, cuando Jesucristo hablaba, los fariseos se enfadaban con Él porque lo ridiculizaba en frente de todo el pueblo, quitándole la autoridad, y lo hacía ver la realidad, que eran igual que el pueblo, que no tenían autoridad alguna. Por eso era el celo y el odio hacia Cristo de parte de los fariseos. Porque como hoy, si tú hablas estas verdades, te expulsarán como buenos fariseos que son. Pones en peligro su dominio y su pan. Pan untado de sangre de Cristo, comercializando con el Hijo de Dios. Yo le doy gracias al Señor por no estar en sus zapatos. Yo le doy gracias a Dios. Dice el Señor así: gloria a tu nombre, Señor. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso está en Juan 16. Seguimos ahí mismo. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es amor al dinero. ¿Qué dijo Pablo? Yo no estoy interesado en nada de eso, ni en ropa, ni en vestido. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Miren esto ahora. No lo voy a decir yo, no lo va a decir Pablo, lo va a decir el mismo Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ni con un dedo la mueven, no trabajan. Tú eres el que trabaja. Te ponen pesada carga, mas ellos son unos fornicarios. Te ponen pesada carga, son unos adúlteros. Te ponen pesada carga y no conoces el corazón. Solamente, dice el Señor, Cristo, puesto los ojos en Él que nunca falló, maldito eres si confías en el hombre. Son duras palabras, pero las dijo el mismo Señor en Isaías. Ok, ahora, el Señor, vamos a leer uno último para despedirnos, porque esto estaba largo y siempre me pasa lo mismo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, bueno, vamos a adelantarlo un poquito más. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, en el mismo versículo y el capítulo. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿De quién estoy hablando yo? De los pastores de hoy en día. Estos son los pastores. Escúchelo. Pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos y aman, escuchen, los primeros asientos en la cena. Ustedes siempre verán que hay reserva, siempre, los especiales, reserva. A un campamento no, el cuartito especial para ellos, con aire acondicionado, lo demás que vaya a ver qué hace. Pero mira lo que dice aquí. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros, escuchen, ahí donde yo digo, escuchen al maestro. No queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí está, todos son hermanos. No hay un Rabí, no hay alguien excelente que sobresalga, no hay otra cabeza. Cualquier cabecita que salga será cortada, porque nada más es la cabeza de Cristo. Dice, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Seáis llamados, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mire, si uno ni siquiera maestro, Dios te está hablando fuerte. Y aquello que se pone en título de apóstol, Dios mío, el que es el mayor, escuche, hermano, escuche. Dios es muy sabio. Hay alguien que quiere ser mayor. Aquí levanten la mano, alguien que quiere ser mayor.
el Señor te dice, ¿cómo vas a ser mayor? Vamos a decir las iglesias que conocemos practican esto. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Siervo. ¡Qué genial! ¡Qué sabio es Dios! Por eso ven que en aquellos lugares se pelean los púlpitos y se pelean quién quiere ser el mayor, porque allá el menor sirve al mayor. Iglesia de la doctrina de Balaam, iglesia de la doctrina de los nicolaitas. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hermano, todo está plasmado desde hace más de 1900 años. ¿Por qué es que no lo vimos antes? ¿Por qué es que nos tragamos el cuento y leímos esto? Y leemos pasajes como este. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice Jesús en Mateo 20, 25 y 27. Repito, Mateo 20, 25 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Es todo lo contrario. ¿Por qué no lo discernimos antes? Porque el Señor no lo permitió. ¿Por qué lo puedes ver ahora? Porque el Señor lo permite. ¿Qué vas a hacer tú ahora cuando veas a personas que concurren y tienen ídolos en esas iglesias? Ídolos en el sentido de que idolatran a estas personas como superiores, y que no hables mal de ellos, y no hables mal de los bailes santos, porque Él lo proclamó. Ya hay baile santo, Él lo dijo. Voz de un apóstol. Hermano, no desmayen. Sigan luchando, sigan caminando. No piensen que porque somos pocos, somos pequeños, estamos errados. La Biblia es una. El Maestro es uno. Míralo, está plasmado en la Biblia. Que el Señor tome todos estos conceptos. Ojalá hayas escrito todos los versículos y orando pida claridad en la palabra de Dios. Y verás que las puertas de los cielos se abrirán en bendiciones. Porque Pablo dice, no me importa si a Jerusalén el Espíritu Santo me dice que hay cadenas y prisiones para mí, porque yo no estimo mi vida en nada. Yo voy hacia allá a llevar la verdad del Evangelio, a liberar a las personas con la voz de Dios, la verdad que conocerá y los liberará a ellos. Porque se dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero libre de quién? Del opresor, Satanás, de Balaam, que usa Balac para llevarte encadenado al infierno. ¿O crees que se salvarán? Si el Señor dice en su palabra lo que dijo, y vamos a leerlo de nuevo, dice en el nombre de Cristo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. Vamos a ponernos de pie. Apocalipsis, el primer versículo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En esas iglesias hay muchos que retienen el nombre del Señor y no niegan su fe. No la niegan, pero mira, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está el Señor hablándote a ti ahora. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Tú tienes muchos hermanos en esta situación. Tienes muchos conocidos. Ve y habla de la verdad antes de que sea la trompeta final. Hay vida, hay esperanza. Dios te ha elegido a ti para sonar la trompeta de alarma. Mira, pueblo de Israel, abre los ojos y salte de esa doctrina de Balaam. Salte de esa doctrina nicolaíta. Abre los ojos. No pelees más con Dios. No dudes. Cree la palabra. Léela y cree en el nombre de Cristo. Amén.